Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tutoría 2 de cálculo superior y pues vamos a comenzar. Antes de iniciar con la propuesta, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta específica o algún comentario. Buenos días, De mi parte, no, licenciada. Liz. Yo tenía Sí. una duda con respecto a las autoevaluaciones. ¿Se nos están evaluando por unidad o nos están evaluando, por ejemplo, porque según estaba leyendo el material de la unidad 2 y en la autoevaluación 1, según tenía entendido, se nos iba a evaluar la unidad 1, pero estaba revisando el material de la unidad 2 y veo de que lo que se nos evaluó fue la unidad 2, no fue la unidad 1. Muy bien, muchísimas gracias por el comentario. Eso se lo voy a hacer saber al coordinador y luego que él me diga, yo le voy a decir, porque sí, en realidad estaba estipulado que era por unidad. Entonces, ajá, como usted dice, ¿verdad? En la unidad 1, entonces era la autoevaluación 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, como eran las sí, es así, ¿verdad? Es, como le no sé si me escuchan. Yo entré cortado, Liz. Ah, vaya, sí, porque ya ni los subtítulos me salieron, por eso me salí. Ahorita sí ya se me escucha mejor o siempre mal. Hoy sí ya se escucha bien. Ya, vaya, voy a compartir otra vez entonces para que salgan los subtítulos. Ay, disculpen que el internet, ¿verdad? Muy bien, entonces le voy a hacer saber de su comentario al coordinador y cualquier cosa yo se la voy a escribir al correo, ¿sí? Porque a ver qué me dice, pero le voy a comentar eso, ¿verdad? Que ustedes me dicen que en la autoevaluación 1 les aparecieron preguntas de la unidad 2. Entonces, cuando me haya contestado, ahí les voy a mandar un correo, ahí están pendientes, por favor. No sé si alguien más tiene algún otro consulta o comentario. ¿No? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con la propuesta. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta. La pregunta es, ¿qué expresa la igualdad de las derivadas parciales mixtas? Entonces, aquí pues viene lo que es el teorema de Schwarz. El teorema 1.1, que justamente pues habla de la igualdad de las derivadas parciales mixtas. Y pues dice así: si f de xy es de clase C2, que sea de clase C2, eso lo definen al inicio del material. Esto significa pues que es 2 veces continuamente diferenciable. Entonces, las derivadas parciales mixtas son iguales. Y esto quiere decir que la parcial de f, la segunda parcial de f con respecto a con respecto a x, va a ser igual a la segunda parcial de f
con respecto a X con respecto a Y. Entonces, acá lo que ustedes tienen que saber nada más es que cuando tengan la notación de las parciales mixtas, ¿verdad? Lo que se hace de acá, cuando leyeron el material creo que se dieron cuenta, es de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿qué quiere decir esta primera parte de la igualdad? Quiere decir que voy a sacar la primera derivada de f con respecto a y. Luego a esa la voy a volver a derivar, pero ahora con respecto a x. Y por el lado derecho que aparece, esta notación quiere decir que voy a sacar la primera derivada de f con respecto a x y luego lo que me dé le voy a sacar de nuevo derivada, pero ahora con respecto a y. Entonces, les quería decir eso para que no se vayan a confundir con la notación, ¿verdad? Entonces, ahora que ya les aclaré lo de la notación, luego nada más este teorema lo que dice es, ¿verdad?, que si tengo una función que es C2, es decir, que 2 veces continuamente diferenciable, de una sola vez yo voy a decir pues que sus derivadas mixtas van a ser iguales, ¿sí? En ese caso. Ahora tenemos un ejemplo para poner en práctica eso. El ejemplo dice verificar la igualdad de las derivadas parciales segundas cruzadas para la función f de xy igual a x e a la y más y x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacarles las segundas derivadas y vamos a darnos cuenta, vamos a verificar si es cierto que son iguales. Es lo que me pide el ejercicio. Entonces empiezo, ¿verdad? Para sacar la segunda derivada parcial, pues obviamente tengo que sacar primero la primera, ¿verdad? Entonces empiezo. Primero saco la parcial de f con respecto a x. Entonces hago esta función, ¿verdad? Todo lo que tiene y es constante. Entonces la derivada de la suma, ¿verdad? Es la derivada de cada una. Entonces el primero saco la derivada de f respecto a x. Es la derivada de x, pues es 1. El e a la y es constante, pues queda 1 por e a la y, o sea, e a la y. Luego esto con respecto a x, la y es constante, el 2 cae, ¿verdad? Baja el exponente, me queda 2xy y el x a la 1, ¿verdad? Aquí está, muy bien. Luego voy a sacar la derivada de f, pero ahora con respecto a y. Entonces, ahora la x es constante en este término y la derivada de e a la y sabemos pues que es el mismo e a la y. Aquí lo coloco y la x que era constante ahí a la par, más la derivada de esto con respecto a y, pues es 1, ¿verdad? Por x al cuadrado que es constante, o sea, x al cuadrado. Ahí están las derivadas correctas, ya saqué las primeras derivadas aquí. Ahora vamos a sacar las segundas derivadas, que son las mixtas, ¿verdad? Entonces, acá primero ponen la segunda parcial de f con respecto a x con respecto a y. Entonces, por la notación que yo les dije anteriormente, ¿qué quiere decir esto? Que primero tuve que haber sacado la de x y luego a esa sacarle la de y, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta le voy a sacar la de y ese es el resultado que me va a dar acá. Veamos. Esto con respecto a y, la derivada de e a la y, pues es e a la y, muy bien. Y la derivada de esto con respecto a y, pues es acá 1, ¿verdad? Y solo me queda el 2x. Ahí estamos. Ahora voy a sacar la otra mixta, ¿verdad? Que era primero sacar la de y y luego la de x. Entonces aquí está, vean. La parcial de f con respecto a y ya la había sacado. Ahora le voy a sacar esto con respecto a x. Entonces, la derivada de esto es, con respecto a x, es 1 por e a la y. Ahí está, porque e a la y es constante. Y luego la derivada de esto con respecto a x, pues es 2x, ¿verdad? Aquí está. Y pues nos damos cuenta que justamente nos da el mismo resultado en las parciales mixtas. Entonces tenemos, por lo tanto, que la parcial de f con respecto a x con respecto a y es igual a la segunda parcial de f con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿verdad? Ya logramos hacer lo que el enunciado nos pedía. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿No? Muy bien. De mi parte, no. Gracias.
Vamos a proseguir. Es el teorema de Taylor para varias variables. Entonces, para eso vamos a recordar primero el teorema de Taylor en una variable, ¿sí? Para luego adaptarlo, pues, a varias variables. Entonces, dice que el principal objetivo del teorema de Taylor de una variable, pues, es encontrar aproximaciones a una función cerca de un punto dado, que sean precisas con un orden mayor que el de aproximación lineal. La idea clave de la prueba es utilizar el teorema fundamental del cálculo seguido de una integración por partes. Eso es lo que hace en el libro, ¿verdad? Entonces, el teorema de Taylor lo que hace es eso, ¿verdad? Aproximar una función a un punto dado. Entonces, para una función suave f que va de R en R de una variable, el teorema de Taylor afirma lo siguiente, esto que está acá. Que f de x sub 0, que es el punto, ¿verdad? Más h, que es la constante que nos damos, es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por h, más f2' de x sub 0 entre 2 por h cuadrado, y así hasta llegar a la derivada késima, evaluada en x sub 0 por k factorial, h a la k, ¿verdad? Y luego al final se le suma el r a la k, donde el r a la k está definida de esta manera, que es el resto, ¿sí? Y donde ese número pues siempre va a ser un número pequeño. Entonces, para h pequeño, como dice acá. Y entonces es lo que se tiene acá, ¿verdad? Que el límite de eso siempre va a ser pues sumamente pequeñito. Ahora bien, ese era el recordatorio nada más del teorema de Taylor en una variable. Ahora vamos a ver ya en sí cómo funciona con varias variables. Entonces, acá tenemos la fórmula de Taylor de primer orden. Entonces, está definido de la siguiente manera. Dice que sea f de u, subconjunto de Rn hacia R. ¿Sí? Siempre las funciones van a estar definidas así. Diferenciable en x sub 0, que pertenece a u, es decir, al dominio. Entonces, se va a cumplir que f de x sub 0 más h va a ser igual a f de x sub 0, si se fijan, la misma notación que cuando era en una variable, más la sumatoria de d igual 1 hasta n de h sub i, la parcial de f con respecto a x sub i, evaluada en x sub 0, más R1 de x sub 0 más h, donde el R1 de x sub 0, h sobre la norma de h, porque acá h va a ser un vector, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 en r a la n, ¿verdad? Esa parte de acá pues es el residuo y siempre se va a tener que lo anterior. Entonces, vean ustedes que esta fórmula de primer orden, lo único que cambia con respecto a la fórmula de cuando es un orden, es que acá se van a tener, cuando tengo la derivada, ¿verdad? Tengo que yo sacar todas las derivadas de cada variable. Entonces, aquí, cada x sub i va a representar a mi variable x, y, z, w, todas las variables que yo tenga. Entonces, acá, por ejemplo, cuando tengo la parcial de f con respecto a x1, a x sub 1, entonces va a ser con respecto a x. Si tengo con respecto a x sub 2, va a ser con respecto a y. Si tengo con respecto a x3, va a ser con respecto a z, y así sucesivamente. Y acá puede ir cambiando el h1, h2, h3 y así. Entonces, esa es la única diferencia, ¿verdad? Cuando saco las primeras derivadas parciales. Ahora, vamos a ver la fórmula de Taylor, pero ya de segundo orden. Entonces, acá tenemos que sea f de u, subconjunto de Rn hacia R, con derivadas parciales continuas de tercer orden. Entonces, se puede escribir la fórmula de Taylor de esta manera, ¿verdad? Que f de x sub 0 más h, recordando, ¿verdad? El x sub 0 es un punto, el h también es un punto, es igual a f evaluado en x sub 0 más la sumatoria de t igual 1 hasta n de h sub i por la parcial de f con respecto a x sub i evaluado en el punto x sub 0
era lo mismo que teníamos acá, ¿verdad? Pero como ahora es de segundo orden, vamos a seguir con las segundas derivadas. Entonces tenemos más 1/2 de la sumatoria de I y J igual a 1 hasta N de H sub I a H sub J de la segunda parcial de F con respecto a X sub J a X sub I. Todo eso evaluado en X sub 0 cada una. Y luego al final pues le van a sumar el residuo, ¿verdad? Donde el residuo, que acá le llaman R2, entre la norma del H cuando H tiende a 0. Y la segunda suma es sobre todo I y J entre 1 y N. De manera que hay N al cuadrado térmico. Entonces acá a veces se ve feíta la notación, pero ya van a ver unos ejemplos que no es muy complicado, ¿sí? Solo hay de ir siguiendo acá la formulita, pero es sencillo. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos, o no sé si tienen alguna consulta antes, no sé si alguien quiere entrar, que oigo que, o si me están escribiendo en el chat, porque desde aquí no puedo ver el chat, ¿verdad? Así que si tienen alguna consulta, por favor díganmela acá, porque no puedo ver el chat, porque me tendría que salir de la pantalla completa y ya no van a salir los subtítulos. Bueno, si no hay consultas, proseguimos. Podemos seguirle. Gracias. Entonces, acá tenemos el ejemplo, dice, calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f de xy igual al seno de x más 2y en el entorno del punto x sub 0 igual a 0,0. Entonces, vean, ustedes dicen, me están pidiendo la de segundo orden, es decir, la de la segunda derivada, ¿verdad? Más el residuo, ¿verdad? Entonces, ya me dan en la función, me dan el punto, estamos bien. Entonces, empezamos. Dice, nótese que f de xy igual al seno de x más 2y es de clase C a la infinito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es infinitas veces continuamente diferenciable. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el seno pues es diferenciable, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno, luego la del coseno, el seno, y entonces van a estar entre esas dos funciones, siempre, 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 ¿verdad? Aunque a la par se le vayan agregando números, no importa, ¿verdad? Son constantes, siempre voy a ir entre el seno y el coseno, y esas pues son funciones diferenciables. Entonces, por eso es que es de clase C a la infinito. Ahora, ya sabiendo eso, ¿qué quiere decir? Que es de clase C2 en particular, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener que las parciales mixtas pues van a ser iguales, ¿sí? Entonces, eso lo tengo como guardadito porque lo voy a utilizar más adelante. Entonces, empiezo con el paso 1. Me dicen que observe que el x sub 0, el punto que me dan, es 0,0, ¿verdad? Y el h, pues el que yo me doy, como estoy en R2, parto de R2 de dos variables, entonces tomo las variables H1, H2, son las coordenadas de H, ¿sí? Si estuviéramos en R3, pues H1, H2, H3, así se hace. Luego, el paso 2 es calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden. ¿Por qué razón? Porque son las que voy a utilizar en la fórmula de Taylor, que es la que me están pidiendo. Y luego de haber sacado las derivadas parciales de primer y segundo orden, las voy a evaluar en el punto x sub 0, porque así me las está pidiendo la función de Taylor. Entonces, comienzo y tengo primero la fórmula de Taylor me dice que evalúe la función f normal en el punto x sub 0, es decir, que evalúe f de 0,0. Lo evalúo en mi función normal es esta. Cuando x vale 0 y y vale 0, pues acá me da seno de 0 y el seno de 0 sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces aquí está, f de 0,0 es 0. Ahora voy con las parciales, empiezo con las primeras derivadas. Entonces saco la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto 0,0. Entonces acá me voy y saco la derivada. La derivada del seno pues es coseno de x más 2y multiplicado por la derivada del argumento que es esta parte de acá con respecto a x.
Y la derivada de esto con respecto a x, pues es 1. Entonces solo me queda 1, ¿verdad? Entonces, 1 por coseno de x más 2y. Ahora evalúen el punto 0,0. El libro lo hace de una sola vez, por eso lo ponen así. Entonces, la x vale 0, la y vale 0. Me da coseno de 0. Y el coseno de 0 sabemos pues que ese es 1. Ahí está. Ahora saco la parcial de f con respecto a y. Entonces, lo mismo, la derivada del seno, pues es coseno de x más 2y, aquí está, por la derivada del argumento. Ahora, esto con respecto a y es 2, ¿verdad? La derivada de eso es 2. Entonces, por eso acá aparece multiplicado un 2. 2 coseno de x más 2y. Y luego evalúo en el punto 0,0. Esto me da coseno de 0, que es 1, y 1 por 2, pues me da 2. Aquí está. Ahora vamos con las segundas derivadas, ¿verdad? Primero empiezo a sacar la segunda con respecto a x a esta de x. Es decir, la parcial de f, la segunda parcial de f con respecto a x cuadrado. Evaluada en el 0, 0. Entonces, esta la vuelvo a derivar, ¿verdad? La derivada del coseno, pues es el seno, ¿sí? Seno de x más 2y por la derivada de x más 2y con respecto a x, que es 1. Por eso solo queda el seno de x más 2y. Y evaluado en el punto 0,0, pues me da seno de 0, que es 0. Aquí está. Luego saco la segunda con respecto a y. Es decir, esta la derivo con respecto a y. Entonces, la derivada del coseno, el 2 es constante, ¿verdad? La derivada del coseno, pues es seno de x más 2y con respecto a y. Quedaría multiplicado por 2, ¿verdad? Me quedaría 4 coseno de, en realidad es menos, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno. Pero como se me hace solo al final, por eso no importa, pero si no se hiciera 0, sí es importante que no se les olvide colocar el menos. Entonces me hubiera quedado menos 4 seno de x más 2y, pero le va a dar en el punto el seno de 0, pues es 0, por el menos 4, pues me queda al final 0, acá. Y luego las mixtas. Tendría que sacar las dos, pero como yo ya sé que esta en particular es de clase C2, yo sé que las mixtas van a ser iguales, así que solo saco una. Pero si ustedes no están seguros, ¿verdad? Pueden sacar las dos. Entonces acá solo sacan una y saben que la otra va a ser igual. Entonces sacan la parcial de f con respecto a y y luego con respecto a x. Es decir, a esta ahora con respecto a x. Y pues lo mismo, la derivada del coseno es menos seno de x más 2y. Por esto con respecto a x es 1, ¿verdad? Solo me queda el menos 2 seno de x más 2y, pero le valoro en el punto 0, 0, pues me da seno de 0, que es 0. 0 por el menos 2, pues me da 0 al final. Entonces por eso queda acá el 0. Entonces aquí ya terminé de sacar las primeras y las segundas derivadas parciales. Ahora ya estoy lista para aplicar la fórmula de Taylor. Entonces dice que al aplicar la fórmula de Taylor de segundo orden nos da lo siguiente. Aquí tendría que ser, ¿verdad? F de 0,0 más H, pero como 0,0 más H1, H2, al sumar las coordenadas me da 0 más H1, H1, ¿verdad? 0 más H2, H2, entonces me va a quedar el H1, H2, que es el mismo H. Esto lo dejan F de H. Entonces, eso va a ser igual a f de h1, h2, que son las coordenadas de h, y eso es igual, comienzo. La fórmula de Taylor, ¿qué me dice? Primero, el f de x sub 0, es decir, esto, ¿verdad? Como es 0, no se coloca. H1 multiplicada por la derivada de f con respecto a x, que sería 1, me queda 1 por h1, o sea, h1, luego más h2 por la derivada de f con respecto a la otra variable, que en este caso es y, aquí está por 2, por eso queda 2h2, ya terminé con las primeras derivadas, voy con las segundas, más sería h1 al cuadrado, porque va a quedarle h1 por la parcial, la segunda parcial de x sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría h1 al cuadrado por la derivada de f con respecto a x al cuadrado. Pero como da 0, pues da 0, no se pone, ¿verdad? Y luego irían las mixtas, las dos mixtas.
el H1, H2 por la derivada mixta queda 0, se hace 0, más otra vez la mixta contraria H2, H1 con la parcial esta mixta que se va a hacer 0, y luego lo mismo, luego al final quedaría H2 al cuadrado por la parcial de f con respecto a y al cuadrado, que como es 0, pues no se pone tampoco. Y luego al final más el residuo. Aquí el 0 aparece en negrita porque recordando que eso no es un 0, sino que es el vector 0,0. Y luego coma h, ¿verdad? Que es el otro vector que me da, donde tengo que el residuo entre su norma del vector h al cuadrado, pues va a tender a 0. Eso siempre se pone cuando h tiende a 0. Entonces, aquí ya terminamos y ya tenemos la fórmula de Taylor de segundo orden, que es lo que me pedía. Acá está. Más adelante va a haber un ejemplo donde no son ceros todas estas de acá, entonces ahí se va a comprender mucho mejor la fórmula de Taylor, ¿verdad? Ya que acá, como son ceros, no se ponen, entonces no se logra ver bien. Pero más adelante va a haber otro ejemplo donde sí se ve bien eso. No sé si tienen alguna consulta. Respecto a la fórmula que estaba utilizando para demostrar eso, es la del teorema 1.3. Sí, es esta, justamente esta, sí. Gracias. No sé si quieren que se la vuelva a decir cómo es para que vayan viendo cómo va saliendo. Sí, por favor, porque algo sí me confundí cuando sustituyo los valores. Vaya, vaya, se la voy a volver a decir entonces. Entonces, quiero ver si la pudiera poner ahí. No voy a poder. Vale. Entonces, acá la fórmula de Taylor significa lo siguiente. Primero, Creo que un compañero quiere hacer una pregunta, pero al fondo se escucha. sí, díganme. Hola, sí, solo que, buenos días, solo si pudiera volver a explicar esta parte de la fórmula de Taylor. ¿Sí? Vale, ahorita lo voy a volver a decir entonces. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, la fórmula de Taylor es la siguiente, ¿verdad? Primero, solo es f evaluada en el punto que me dan. Vamos a ir pasándolo en el ejemplo para irlo viendo. Aquí está. Sería f evaluada en el punto 0,0, da 0, ¿verdad? Entonces, aquí por eso el 0 no se pone porque es 0, ¿verdad? Entonces no lo ponen, no porque aquí al inicio va un 0. Más, vamos a ver, acá voy a ir sacando las primeras derivadas parciales, ¿verdad? Multiplicadas por los h sub i. Entonces, hasta terminar. Entonces, empiezo aquí. Primero es, cuando i vale 1, empiezo desde ahí, ¿verdad? H1 por la parcial de f con respecto a x1 evaluado en x sub 0. Pero yo les dije que el x1 es la primera variable. En nuestro caso es la x, ¿sí? Luego, aquí la segunda sumatoria sería cuando i vale 2, h2 por la parcial de f con respecto a x2. Pero en nuestro caso, x2 es nuestra segunda variable, es decir, la y, ¿verdad? Y así sucesivamente son las variables, pero nosotros solo tenemos dos, así que hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ya sabiendo eso, que x1 es x, x2 es y, ya podemos hacer la sumatoria que aparece acá. Entonces, empezamos. Cuando i vale 1, me va a quedar h1 por la parcial de f con respecto a x evaluada en x sub 0. Me voy allá. Entonces, la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto me da 1 y estaba multiplicado por h1, si ustedes se recuerdan. Entonces, me queda 1 por h1. Aquí está. Miren, el 1 no se pone, por eso es 1 por h1, solo me da h1. Ahora no hemos terminado todavía. Entonces, sería h2 multiplicado por la parcial de f con respecto a x2, que yo sé que es y, evaluada en el punto x sub 0. Entonces, vamos allá.
es H2 multiplicada por la parcial de F con respecto a Y evaluada en el punto. Y eso me da 2, ¿verdad? Entonces va a ser más 2 por H2. Y aquí está, vean, 2 por H2. Ahora voy con las segundas derivadas parciales. ¿Cómo sé que ya terminé las primeras? Porque la primera solo la puedo sacar con respecto a cada variable, ¿verdad? A X y a Y. Entonces ya las puse, ya terminé. Ahora voy con la segunda, ¿sí? La segunda sería 1/2 multiplicado, empiezo cuando I y J valen 1 y después voy a ir moviendo. Cuando la I no la muevo, muevo la J y luego muevo la I y luego muevo la 2, así. Entonces sería 1/2, cuando I y J valen 1, sería H1 por H1, por eso me queda H al cuadrado de la parcial, de la segunda parcial de F con respecto a X1 con respecto a X1, porque I y J valían 1, les dije al inicio. Entonces, con respecto a X1 con respecto a X1 es lo mismo que tener con respecto a X al cuadrado, ¿verdad? Porque X1 es X al cuadrado. X1 es X, perdón. Entonces, como tengo X1, X1, es lo mismo que tener X1 al cuadrado. Entonces me va a quedar H1 al cuadrado por la parcial de F con respecto a X al cuadrado. Pero como esa evaluada en el punto, vean, es 0, por eso es que se quedaría 0 por H1 al cuadrado. Por eso es que no se pone acá. Y luego, en la fórmula, ahora voy con las mixtas, ¿sí? Cuando H1 vale 1 y el H2 lo sigo moviendo. El H2 vale 2. Entonces quedaría H1 por H2 por la parcial de F con respecto a X1, X2. Es decir, aquí adentro quedaría la parcial de Y primero y luego la parcial de X, multiplicado por H1, H2. Pero como esas parciales, aquí vean, las mixtas valen 0, las dos, entonces se me hace 0. Por eso es que no se coloca acá. Pero como les digo, más adelante hay un ejemplo donde sí se colocan, que creo que ahí lo van a entender un poquito mejor. Como ahorita les estoy solo diciéndolo, pero no se pone, entonces no se ve cabal, ¿verdad? Eso. Entonces, eso iría y siempre multiplicado por el 1/2, ¿verdad? Luego, seguimos otra vez, más 1/2 otra vez. Ahora voy en la otra mixta que sería H2, H1, la parcial de X aquí, X2 sería, es decir, con respecto a Y, esta de afuerita, y la de adentro con respecto a X, porque es X1, ¿sí? Entonces, esa mixta pues es 0, entonces por eso el H2, H1 pues se hace 0 toda esta parte, ¿verdad? Por el 1/2 todo es 0. Y luego más, al final cuando las dos valen 2, H2, H2 quedaría H2 al cuadrado por la segunda parcial de F con respecto a X2 con respecto a X2, es decir, con respecto a Y al cuadrado, la segunda de Y. Pero como también esta, la segunda de Y vale 0, entonces, por eso es que no se pone, no porque si valdría otro número, tendría que colocarlo, ¿verdad? Lo que me dio multiplicado por H2 al cuadrado multiplicado por 1/2. Pero como les digo, más adelante creo que con este ejemplo se va a entender un poquito mejorcito. Pero no sé si ahora ya comprendieron, aunque sea un poquito mejor, la notación. Sí, ahora está más claro. Vale, muy bien. Entonces, vamos a seguir, tal vez con el ejemplo se ve mejor. Ya lo hicimos. Vale, acá hay otro ejemplo. Ah, miren, aquí por lo menos las cuadradas no son 0, entonces en se van a ver todavía más claro que en el otro. Vale, dice acá, miren, calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f de xy igual a e a la x coseno de y. Alrededor del punto x sub 0 igual a 0 y y sub 0 igual a 0. Entonces, lo mismo, me piden la misma fórmula de orden, la misma del ejemplo anterior, pero con esta función, con el mismo punto 0,0. Este punto obviamente puede ser diferente, ¿verdad? Ahí, pero me lo tienen que dar.
Entonces empezamos. Aquí esboce usted los pasos anteriores y realice las cuentas faltantes, les dicen en el material, ¿verdad? Entonces, empiezan. Primero, en la fórmula de Taylor aparece f evaluada en el punto, es decir, en 0,0. Evaluamos f en 0,0, quedaría e a la 0 coseno de 0, ¿verdad? Entonces, e a la 0 es 1 por coseno de 0 es 1. 1 por 1, pues me da 1. Entonces, f evaluado en el punto me da 1. Este es mi primer término. Luego, más, ¿qué más necesito? La primera derivada. Entonces, saco la primera derivada de f. Entonces, la derivada de esta función con respecto a x, el coseno de y, pues es constante. Entonces, la derivada de e a x, pues es e a la x. Y multiplicado por coseno de y, me queda lo mismo. Entonces, eso evaluado en el punto 0,0, pues me va a quedar e a la 0 coseno de 0, me va a quedar 1, ¿verdad? Ahí estamos. Luego ahora saco la parcial de f con respecto a y. Entonces, esta con respecto a y sería el e a la x es constante, la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, me va a quedar menos seno de y por e a la x, pero como el seno de y evaluado en el 0, pues me va a dar 0 por este e a la 0 queda 1, entonces al final pues me queda 0 aquí. Entonces, luego ya saqué las primeras derivadas, ahora voy con la segunda, ¿sí? Entonces empiezo, primero saco la segunda de f con respecto a x cuadrado, es decir, a la que ya le saqué con respecto a x, le voy a volver a sacar con respecto a x. Entonces, recordando, me había quedado esta misma función, ¿verdad? En la primera derivada con respecto a x me había quedado esta. Vuelvo y derivo otra vez con respecto a x y pues me va a quedar lo mismo, ¿verdad? La derivada de e a la x es e a la x por coseno de y, que es constante. Evaluada en 0, 0, me va a quedar e a la 0 coseno de 0, 1 por 1, pues 1. Luego voy a sacar la segunda derivada de f, ahora con respecto a y. Entonces, acá me había quedado, ¿verdad? Les dije, la derivada del coseno era menos seno, ¿verdad? Entonces, me había quedado menos e a la x seno de y, la primera derivada, acá. Primera derivada con respecto a y es menos e a la x seno de y. Ahora derivo eso con respecto a x y me va a quedar la derivada con respecto a y, perdón, la derivada del seno es coseno, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos que tenía, me va a quedar menos e a la x coseno de y, otra vez. Entonces, evalúo en el punto 0,0, me va a dar 1 y 1, pero por lo menos que tenía me queda, pues, menos 1. Aquí está. Y luego, saca la mixta, solo la saca una vez porque se da cuenta que la otra, pues, le va a dar lo mismo también. Entonces, saca la parcial de f con respecto a la de y, le saca luego la parcial con respecto a x. Pero como aquí teníamos, ¿verdad? Que la derivada del coseno era el menos seno, pero luego la derivada quiero ver, la del y con respecto a x ahora. Aquí me había dado menos seno, ¿verdad? Pero como ahora la saco con respecto a x, esa es una constante, sigue estando, y solo derivo el e a la x, que es el mismo e a la x, entonces el seno me sigue quedando. Y cuando evalúe el seno en 0, pues me va a dar 0, por eso al final queda 0. Después ustedes, cuando estudien, ¿verdad? Vuelvan a hacer estos ejemplos, sacándoles las derivadas, así en un papelito, para que lo vean pues mucho mejor. Muy bien. Luego, por lo tanto, tenemos que f de x sub 0 más h, como nuestro x sub 0 es 0,0, lo mismo, solo me queda la h acá, es igual a f de h1, h2, que es el h que nos damos con coordenadas, eso es igual. Ahora empiezo a aplicar la de Taylor. La primera parte es f de x sub 0, es decir, este valor 1. Más, si ustedes ven la fórmula, voy con las primeras derivadas, ¿verdad? Primero es h1 por la parcial de f con respecto a x. Entonces, h1 por la parcial de f con respecto a x me da 1. 1 por h1. Aquí está. Más h2 de la parcial de f con respecto a la otra variable que ahora voy con y, ¿verdad? Entonces, h2 por 0 me da 0.
no lo ponen. Luego voy ahora con las segundas derivadas. Empiezo cuando H1 y H2 son iguales, cuando I y J valen. Me quedaría H1 al cuadrado, como les dije, multiplicado por la parcial de F con respecto a X, la segunda, ¿verdad? Esta. Multiplicado por 1, ¿sí? H1 al cuadrado por 1, me da aquí H1 al cuadrado por el 1 medio que está en la fórmula, ¿verdad? Entonces, por eso aparece el 1 medio acá, ¿sí? Luego, luego iría con las mixtas, 1 medio de H1 por H2 por la mixta, pues me da 0. Lo mismo, más 1 medio de H2 a H1 por la mixta, me da 0. Y luego al final, más H2 al cuadrado por la segunda de Y. H2 al cuadrado por la segunda de Y que me dio menos 1, por eso me queda menos H2 al cuadrado por el 1 medio, ahí lo ponen, por 1 medio. Ya terminé con las segundas, ahora le pongo el residuo, el R2 del punto 0 con el punto H, que es un vectorcito, ¿verdad? Donde el R2 de 0H entre la norma de H al cuadrado tiende a 0 cuando H tiende a 0, que eso es lo que siempre se coloca. Entonces ahí ya terminamos y ya tenemos la segunda, la fórmula de Taylor de segundo orden, que es lo que nos pedían. Entonces espero que con ese se haya entendido un poquito mejor, pero más adelante todavía hay uno, va a haber otro donde las mixtas no es 0, entonces con eso se va a entender todavía más. En este caso, licenciada, lo primero que tenemos que hacer es sacar todo lo que en un principio usted sacó, que serían los primeros pasos, y luego solo sustituir la fórmula. Sí, entonces yo les recomiendo que hagan eso. Primero que saquen las derivadas parciales sin sustituir el punto. Aquí lo hacen de un solo, ¿verdad? Para que ustedes lo trabajen aparte. Por eso lo hace el libro así, para que ustedes practiquen por su parte. Entonces, lo que yo les recomiendo es que primero saquen todas las derivadas que ustedes necesitan. Luego empiecen a evaluar f en el punto, luego la primera derivada con respecto a x en el punto, la de y en el punto, las segundas en el punto, así, porque si no se pueden confundir. Yo así lo trabajaría, ¿verdad? Entonces, y luego que ya tengo todo lo que necesito, ya empiezo a sustituir en la fórmula, solo a sustituir los valores de una sola vez. Así les recomiendo yo que lo hagan para que no se vayan a confundir y no se vayan a equivocar. Está bien, gracias. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. Vale, acá tenemos el ejemplo 9 que aparece en el documento también. Acá ahora me dicen, miren, hallar las aproximaciones lineal y cuadrática a la expresión y luego comparar con el valor exacto. ¿Sí? El valor exacto, el que me dé haciendo esto, ¿verdad? En la calculadora. 3.98 menos 1 al cuadrado entre esta resta al cuadrado. Ahí le va a dar un valor exacto. Entonces, la aproximación lineal es la primera de Taylor y la cuadrática es la segunda de Taylor. Entonces, esto vamos a hacer. Entonces, cuando les den, aquí ya les dan la aproximación, ¿verdad? Pero ustedes quieren que de a partir de esto, quiere el ejercicio, pues saquen ustedes la lineal y la cuadrática. Entonces, vamos, aquí hay una serie de pasos. Entonces, tenemos el paso 1, nos damos una función, porque obviamente necesitamos una función para sacar la fórmula de Taylor, ¿verdad? Si no, no podemos. Y un punto. Siempre esas dos cosas las necesitamos. Entonces, el primer paso 1 es darnos la fórmula f de xy igual. Aquí vean, se nota, ¿verdad? Que estos son los valores que aproximamos de x y de y. Entonces, esta es x menos 1 al cuadrado sobre y menos 3 al cuadrado. La expresión deseada. ¿Sí? Entonces, el paso 1, nos tomamos la función de la que acá supuestamente ha salido esa expresión, ¿verdad? Con los valores aproximados de x y de y. Luego, en el paso 2, dice, se busca un punto de estimación más fácil de evaluar. ¿Sí? Aquí ustedes ven qué punto con función va a ser sencillo. Acá pues nos damos el punto x sub 0, 4,6. Y si evaluamos el 4,6 aquí en la función f, eso nos va a dar como resultado 1, ¿sí? Acá es 4 menos 1, 3, 3 al cuadrado, 9,
Y vale 6, 6 menos 3, 3, 3 al cuadrado 9, 9 entre 9, 1. Por eso es que se toman el punto 4,6, porque es como más sencillo de evaluar, me va a dar un número exacto, ¿verdad? O sea, acá me da 1. Entonces, ahora, para encontrar las aproximaciones, pues tenemos que hacer todo el proceso que... ¿Sí? Disculpe. Allí en donde dice paso 1, o sea, f de x, y igual a x menos 1, ese x menos 1 está elevado al cuadrado, el binomio, o es un 2 que divide al siguiente, es un 2, es el 2 que aparece ahí, después del x menos 1. Es un cuadrado, es un Es un cuadrado. cuadrado. Sí. Sí, es que ahí tenía dificultades, por eso no me cuadraba. Gracias. Vaya. Bueno. Vaya. Entonces, siguiendo acá, donde iba, aquí, ver, para encontrar las aproximaciones lineal y cuadrática, que es lo que me piden, tengo que sacar todo el proceso, ¿verdad?, de la derivada. Como sé que me piden la lineal, solo hubiera necesitado las primeras derivadas, pero como me piden también la cuadrática, voy a necesitar las segundas derivadas, entonces pues saco todo. Acá, vean, aquí lo hacen como yo les recomiendo que lo hagan siempre ustedes, primero sacar las derivadas, y hasta después sacar las sustituciones y ver los resultados. Así les recomiendo yo que hagan siempre los ejercicios. Entonces, empezamos. Primero sacamos la derivada de f con respecto a x. Entonces, vean, acá, como es una fracción, ¿verdad? Entonces, pero como lo de abajo solo depende de y, eso es una constante, ¿verdad? Entonces, eso me va a quedar ahí, no me afecta. Saco la derivada de x menos 1 al cuadrado con respecto a x. Acá, ¿verdad? El 2 cae, por eso me queda 2 por x menos 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que la derivada pues de x es 1, entonces solo me queda eso, 2 por x menos 1 sobre y menos 3 al cuadrado, que no me afecta porque es constante. Ahí está, la primera derivada de f con respecto a x. Ahora voy y saco la derivada de f, pero con respecto a y. Entonces, la y está en el denominador. Yo cuando están así, prefiero pasarlos hacia arriba negativo porque a mí me sale más sencillo. Ustedes pueden hacerlo como le salga mejor, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es y menos 3 lo paso hacia arriba elevado a la menos 2, ¿verdad? Y ya hago, x menos 1 al cuadrado es constante, ¿verdad? Aquí está x menos 1 al cuadrado, eso no me va a afectar en nada. Y derivo, ¿verdad? Y menos 3 a la menos 2, el menos 2 baja, de y a la menos 3. Me quedaría a la menos 3 porque menos 2 menos 1 me queda a la menos 3, ¿verdad? Y menos 3 a la menos 3, que ya haciendo lo positivo lo bajo, ¿verdad? Ya me queda al cubo por la derivada de lo de adentro de y, que es 1. Entonces, esta x que está acá, por eso la he puesto en amarillo, porque no debería de ir. O sea, es un error ahí del libro, no tiene que estar. Por eso se las coloqué en amarillo. Entonces ya tengo que la derivada de f con respecto a y es menos 2 por x menos 1 al cuadrado sobre y menos 3 al cubo. Ahí está. Luego voy con la segunda derivada. Entonces, acá primero sacaron las mixtas, que al final pues les dan lo mismo. Y yo les recomiendo que las pueden sacar cada una y ver que les dan igual, ¿verdad? No vaya a ser que no les dé igual. Entonces, aquí pueden agarrar cualquiera, ¿verdad? Yo voy a agarrar esta y la voy a derivar ahora con respecto a y, ¿verdad? Tengo, o sea, es decir, esta de aquí, ¿verdad? F de yx, que es primero con respecto a x, luego con respecto a y. Entonces, esta ahora con respecto a y me quedaría el 2 por x menos 1 es constante, ¿verdad? Ahí está. Y menos 3 al cuadrado yo lo paso hacia arriba como menos 2, porque así me sale más fácil a mí para derivar. Entonces, el menos 2 cae, menos 2 por 2 me queda menos 4, por esta constante que ya estaba, ¿verdad? Y le resto un menos 1 al menos 2, me queda con exponente menos 3. Cuando lo pase positivo, me pasa abajo positivo. Por la derivada de lo de adentro, de y con respecto a y, pues es 1, entonces ya solo me queda justamente eso. Sacan la otra mixta y se van a dar cuenta que les va a dar lo mismo. Luego, saco la segunda de x al cuadrado, es decir, la de x ahora con respecto a x. Entonces, lo de abajo es constante, el y menos 3 al cuadrado es constante, derivo acá, ¿verdad? Esto es como que tenga 2x menos 2. Y eso derivado con respecto a x, pues solamente es 2, ¿verdad? Ahí está, 2 sobre eso.
Y luego la segunda de y, es decir, esto ahora con respecto a y. Entonces, con respecto a y, este x menos 1 al cuadrado es constante. Aquí, allá en el libro, si ustedes revisan, les falta el cuadrado. Entonces, por eso les puse este voladito acá, para que sepan que les falta el cuadrado ahí. Debe de ir, porque eso es una constante, no se afecta, ¿verdad? Entonces, aquí es x menos 1 al cuadrado. Y luego, el y menos 3 al cubo, yo lo paso hacia arriba, como elevado a la menos 3. Entonces, para derivarlo, el menos 3 cae, menos 3 por menos 2 me da 6 positivo. Le resto 1 al menos 3, me queda la menos 4, lo bajo, ya me queda la 4 positivo. Por la derivada de esto desde adentro con respecto a y, que es 1, pues no afecta, ¿verdad? Entonces me queda ahí, ¿verdad? 6 por x menos 1 al cuadrado sobre y menos 3 a la cuarta. Ahí estamos. Ya terminamos con todas las derivadas. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo que hagan siempre, saquen las derivadas. Ahora sí, vamos a sacar todo lo que necesitamos para la fórmula. Lo primero que necesitamos es la f normal evaluada en el punto que me he dado. En este caso es en el 4,6. Pero ya lo tengo, aquí está. F de 4,6 es 1, ¿verdad? Por eso ya no lo ponen ahí. Ahí estamos. Ya tenemos lo primero que necesitamos. Luego, ¿qué necesitamos? Cada una de las derivadas evaluadas en el punto. Empiezo con la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto 4,6, lo sustituyen acá y justo le va a dar 2 tercios. Eso sí lo verifiqué que sí daba 2 tercios. Luego sustituyen en la y sin esta x, ¿verdad? Y cabal le va a dar menos 2 tercios. ¿Sí? Si ponen la x le va a dar otro número, pero en realidad no debe de estar, ¿verdad? Entonces cabal da menos 2 tercios. Luego, en la mixta, sustituyen el punto 4,6, x vale 4, y vale 6, sustituyen aquí, y les va a dar menos 4 novenos. Luego sustituyen en la segunda de x, y les va a dar 2 novenos, y sustituyen en la segunda de y les va a dar 2 tercios. ¿Sí? Es evaluar, ¿verdad? Aquí. Entonces, ahora que ya tenemos todos los valores de las derivadas evaluadas en el punto, pues ya puedo ir comenzando y ya podría sacar la fórmula de Taylor. Pero recordemos que aquí me están pidiendo ya como específicamente, ¿verdad? Porque la aproximación me la daban acá como la exacta. Entonces, acá mi misión es encontrar los valores de H1 y H2 para encontrar, yo no necesito que al final me quede una fórmula, ¿verdad? Sino un número. Entonces, si se fijan en los ejemplos anteriores, me quedaba la fórmula con los H que no sabían, ¿verdad? Pero acá sí los puedo encontrar. Entonces, ¿cómo los encuentro? De la siguiente manera. Teníamos pues que nuestro punto es 4,6 y tenemos nuestro H que es H1, H2. Y vamos a encontrar los valores de H1 y de H2. Entonces, tenemos que el X sub 0 más H, que es justo donde se evalúa la fórmula de Taylor, tiene que ser igual a la aproximación que me están dando acá de cada valorcito, ¿verdad? En este caso, del 3.98 y el 5.97, que son las aproximaciones de X y de Y que me dan. Entonces, tengo que eso tiene que ser igual. El X sub 0 más H es lo mismo que tener primera coordenada con primera coordenada, ¿verdad? 4 más H1, aquí está. Y segunda coordenada con segunda coordenada de estos vectores sería 6 más H2. Aquí está, ¿ven? X sub 0 más H es esto de aquí, justamente, solo he sumado las coordenadas. Y eso tiene que ser igual a este X y Y, que son como las aproximaciones que me dan. Aquí están. Y luego, nada más lo que hacen es igualar la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda coordenada con la segunda coordenada. Entonces, les queda que 4 más H1 va a ser igual a 3.98. Y ahí nada más despejan. El H1, ¿verdad? Va a ser 3.98 menos 4. Y eso da como resultado menos 0.02. Ahí está. Luego igualan la segunda coordenada con la segunda coordenada. Es decir, 6 más H2 igual a 5.97. Entonces despejan lo mismo. H2 va a ser igual a 5.97 menos 6.
y eso da que H2 es menos 0.03. Entonces ya tenemos ahí los valores de H1 y H2. Hasta ahorita no sé si se ha comprendido o tienen alguna consulta. Y solo creo una sugerencia, tal vez. ¿Sí? Es que hay algunos errores que a veces se puede confundir uno por la forma en cómo se está inscrito el ejercicio, pero gracias ahí por ir explicando, porque pues ahí aparece un tan elevado al cuadrado y parece que solo se está multiplicando por 2, entonces ahí solamente de, tal vez de, no sé, el momento de editar el material, tal vez hay que revisarlo bien, ¿no? Vaya, Sí, sí, porque yo a le voy a veces, hacer saber su sugerencia al coordinador con el material por los errores que tiene, ¿verdad? sí, para evitar las, bueno, yo me confundo, no sé los demás, por eso lo digo. Muchas gracias. Yo le voy a hacer saber su comentario para que él lo pueda tomar en cuenta, ¿verdad? Lo de los errores que hay en el material y la anotación, va, que está equivocada a veces. Muy bien. Entonces, proseguimos. Vale. Entonces, ahora que ya tenemos los valores de H1, H2 y todas las sustituciones que necesitábamos, ya estamos listos para emplear la fórmula de Taylor de primer orden y de segundo orden, que es lo que me piden. Entonces, tenemos, sustituyendo en la fórmula de Taylor de primer orden, nos da la aproximación lineal siguiente. Entonces, la fórmula de Taylor de primer orden es f de x sub 0, que aquí teníamos que nos daba 1, aquí está, ¿ven? 1, más, sería h1, que es menos 0.2, multiplicado por la derivada con respecto a x, ¿verdad? Esto me dio 2 tercios, sería 2 tercios por menos 0.2. 2 tercios por menos 0.2, menos 0.02, perdón. Entonces, ahí está, vean. Luego es más la derivada con respecto a y evaluada en el punto por h2, ¿verdad? Es decir, menos 0.03 por menos 2 tercios. Ahí está, menos 2 tercios por menos 0.03, lo ponen al contrario, ¿verdad? Porque el decimal lo ponen de segundo, pero eso es irrelevante. Entonces, ahí hasta ahí termina, ¿verdad? Y luego va lo del error, pero aquí no coloco lo del error porque yo solo quiero comparar nada más. Entonces, a la de primer orden ya la terminé. Evalúan en la calculadora todas estas multiplicaciones, operan y les da 1.00666. Entonces, ahí está la aproximación lineal que me pedían. Ahora, vamos con la aproximación cuadrática, es decir, la de Taylor de segundo orden. Entonces, al principio es lo mismo, si se fijan, ve el f de x sub 0, el 1, el h1 por la f con respecto a x evaluada en el punto, aquí está, más el h2, que es ¿verdad? Por f evaluado por la segunda derivada de y, que es menos 2 tercios, la primera derivada de y, perdón, es menos 2 tercios. Ahora sí, voy con la segunda derivada. Acá es donde les decía de que no dan cero ninguna, ¿verdad? Entonces acá se ve cabalito cómo emplean la fórmula de Taylor. Ya están aquí las primeras derivadas por las H1 y H2 cada una, ¿verdad? Ahora voy con la segunda. Entonces, primero es el H1 al cuadrado, si se recuerdan la fórmula, es H1 al cuadrado por la derivada de x, la segunda de x. Entonces, esto es 2 novenos, ¿sí? Entonces, aquí está 2 novenos por menos 0.02 al cuadrado. Aquí está 2 novenos por menos 0.02 al cuadrado. Y este entre 2 es por el 1 medio que aparece en la de Taylor, siempre en la segunda derivada, ¿verdad? Aparece el 1 medio. Entonces, aquí está sobre 2. Ahora voy con las mixtas. Entonces, es el H1 por el H2, es decir, 0.02 por menos 0.03 por la derivada mixta que acá me dio menos 4 novenos. O sea, aquí está, vean,
menos 4 novenos por el H1 por el H2, quedaría sobre 2, pero vuelven a sumar al contrario, ¿verdad? H2, H1 por la mixta, que al final es el mismo valor, entonces les vuelve a quedar lo mismo. Entonces, como que tengan un medio más un medio, da 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que no aparece el sobre 2 acá. Es como que tengan nada más el H1 por el H2 por lo que me dio en la función, ¿verdad? Porque al sumarlos 2 veces, pues me da, se me quita el sobre 2 porque me da 1. Entonces, por eso queda así. Luego, más el H2 al cuadrado, aquí está, vean, este es el H2 al cuadrado, por la derivada, la segunda de Y. La segunda de Y me dio 2/3, ahí está, sobre 2, porque siempre está el 1 medio. Entonces, ahí está, en este el ejemplo que les decía, donde ninguna es 0, y acá se ve cabalito la de Taylor completita, ¿sí? El F evaluado en el punto, el H1 por la derivada de F con respecto a X, el H2 por la derivada de F con respecto a Y, el H1 al cuadrado por la derivada de F con respecto a X, la segunda, ¿verdad? Por un medio, más el H1 por el H2, 2 veces, por la que me dio la mixta, acá está, y más el H2 al cuadrado por la derivada de la segunda de Y entre 2, ¿sí? Ahí está la completita, la de Taylor de segundo orden. Entonces, ustedes lo sacan, lo operan, todo lo que les dé en la calculadora y les va a dar 1.00674. ¿Sí? Entonces ahí está la aproximación de segundo orden que me pedían, este número. Y luego el valor exacto utilizando la calculadora les da 1.00675. ¿Sí? Entonces ahí podemos comparar que son números pues sumamente cercanos si se fijan, ¿verdad? Entonces aquí está, aquí había puesto la fórmula, ¿verdad? Para que acá cómo se sacaba cada una. Y pues ahí tenemos ya no sé si ya con este ejemplo ya se comprendió mejor lo de la fórmula de Taylor. De mi parte, sí, solo es de realizar los procesos más detallados Sí, para tener mejor exacto, comprensión. eso tienen que hacer después para que vean y estén seguros, ¿verdad? De todo, cabalito. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora tenemos lo que es el tema de los máximos, mínimos y puntos de silla de una función. Entonces tenemos la definición 2.1 que habla sobre los extremos relativos y puntos críticos. Entonces primero tenemos que si f viene de u, su conjunto de Rn hacia R, es una función escalar dada, se dice que un punto x sub 0 que pertenece a u es un punto de mínimo local de f si existe una bola de centro en x sub 0, que es el que yo quiero ver si es punto mínimo, ¿verdad? Con de tal que para todos los puntos que pertenecen a esa bolita, se va a tener que la función f evaluada en ese x tiene que ser mayor que la función f evaluada en el x sub 0. ¿Qué quiere decir? Que para que sea un mínimo local, tiene que haber una bola alrededor de ese punto que yo quiero que sea mi mínimo, tal que la función siempre me va a dar mayor que evaluada en el x sub 0. Por eso es un mínimo local, porque aunque sea en ese pedazo es el más pequeñito, ¿verdad? Luego, la segunda dice que si f va de u, su conjunto de Rn hacia R, es una función escalar dada, se dice que el punto x sub 0 que está en u es un punto de máximo local de f si existe una bola centrada en x sub 0 con radio R, tal que para todos los puntos x que están en la bola, se va a tener que ahora mi función va a ser evaluada en el x sub 0, ella va a ser mayor que todos esos f de x que están dentro de la bola. Creo que aunque sea en ese pedazo, ¿verdad? Él sea el mayor, el f de x sub 0, con respecto a los otros números que están ahí alrededor de esa bola que se ha dado. Entonces, por eso es máximo local, porque él es el mayor. Luego, el tercero me dice que el punto x sub 0 en u es un punto de extremo local o relativo si es un punto, de mínimo local o de máximo local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ya tengo que mi x sub 0
es mínimo o máximo local, yo ya voy a tener que él es un punto extremo o relativo, así se le llama. Y luego el 4 me dice que un punto x sub 0 es un punto crítico de f, si bien f no es diferenciable en x sub 0, o bien la derivada de f con respecto a x sub 0, pues es 0. Si un punto crítico no es un punto extremo relativo, se dice que es un punto de silla. Entonces, si yo ya tengo, ¿verdad?, mis puntitos, pero me dan que no es ni máximo local ni mínimo local, es decir, que no son puntos extremos o relativos, entonces esos van a ser considerados como puntos de silla. Ahí está una gráfica que aparece en el libro, donde hacen el notar un mínimo local. Necesariamente tiene que ser el más pequeño de toda la función, pero sí es el más pequeño de un determinado espacio, ¿verdad? Y acá pues aparece también un máximo local que puede ser. Luego tenemos que, si queremos hallar los puntos extremos si queremos hallar los puntos de extremos a los puntos de extremos relativos de una función, según el teorema 2.1, debemos buscar entre los puntos críticos, ¿sí? Siempre que ustedes quieran encontrar máximos, mínimos, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos y luego decidir si esos puntos críticos pueden ser máximos, pueden ser mínimos o son puntos de silla. Entonces tenemos este primer ejemplo. Dice, hallar los puntos de máximo y de mínimo de la función f que va de R2 hacia R, definida por f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Nos piden que ignoremos el hecho de que este ejemplo se puede hacer por simple inspección, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la solución. Lo primero para ver, me piden los máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, para encontrar los máximos y mínimos, lo que hacemos es encontrar los puntos críticos. Y sabemos que los puntos críticos se encuentran pues derivando e igualando a 0, ¿verdad? Entonces dice acá, en primer lugar, identificamos los puntos críticos de f resolviendo las dos ecuaciones, la parcial de f con respecto a x y igualando a 0, y luego la parcial de f con respecto a y e igualando 0 para x e y. ¿Sí? Entonces venimos, sacamos la derivada de esto con respecto a x, pues es 2x, ¿verdad? Y con respecto a y, pues es 2y. Ahora, si esto lo igualo a 0, voy a obtener pues que x vale 0, ¿verdad? Y si esto lo igualo a 0, voy a obtener que y es igual a 0. Entonces solo obtengo ese punto, el punto x que vale 0 y y que vale 0. Este punto 0,0 es el único punto que he obtenido de igualar las derivadas igual a 0. Entonces dice acá, el único punto crítico es el origen 0,0, ¿verdad? O sea, ahí ya tengo mi único punto crítico. Ahora voy a ver si ese puede ser considerado como máximo, como mínimo o como punto de silla. Entonces dice acá, donde el valor de la función es 0, ¿verdad? Si yo vengo y evalúo el punto 0,0 en mi punto, me va a dar 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues 0. Entonces dice acá, dado que mi función f de xy es mayor o igual que 0 siempre, ¿por qué razón? Vean, mi función f de xy es x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Como ambos están positivos y ambos están elevados al cuadrado, entonces esto yo puedo saber que jamás va a ser negativo, ¿verdad? Nunca van a estar en esos cuadrantes, porque eso siempre va a dar un resultado positivo. Entonces aquí tengo que f de xy siempre va a ser mayor o igual que 0 con seguridad, ¿verdad? Y pues este 0 justamente es el valor que me dio a mí cuando yo evalué el punto crítico en la función, ¿verdad? Es decir, que f de xy siempre va a ser mayor o igual que f evaluado en el 0,0. Dice acá, este punto es un punto mínimo relativo, por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Si la función f es mayor o igual que la función f evaluada en el x sub 0, que en mi caso me dio 0, ahí lo vimos que f de 0, 0 me daba 0, entonces este va a ser un punto mínimo relativo, por lo tanto yo llego a la conclusión que el 0,0 es mínimo relativo, y acá lo ponen, ¿verdad? Que de hecho pues este es un punto
de mínimo absoluto o global. Eso lo vamos a ver más adelante, de la función f. Puesto que 0,0 es el único punto crítico, pues no hay puntos máximos, ¿verdad? Si ya dije que este era mínimo y es el único, ya no hay pues máximo. Entonces esta función solo tiene mínimo, que es pues de la definición anterior, que tengo que mi función es mayor o igual que f evaluado en 0,0, que es 0. Entonces así me di cuenta que el 0,0 es lo igual en el estamos. Luego tenemos otro ejemplo. Disculpe, solo me quedó una ¿Sí? duda de cómo se dedujo que el único punto crítico era en el origen 0,0. Las derivadas igualándolas a 0, ¿verdad? Entonces, sacó la derivada acá y la derivada. Igual, acá le da que x solo tiene un valor, 0, ¿verdad? Y acá y solo va a tener un valor que es, entonces el único punto crítico es 0,0 porque no hay más valores cuando usted igualó las primeras derivadas a eso. No sé si se comprendió mejor o me está fallando el internet. Sí, bueno, de mi parte le escucho un poco cortado, no sé si solo yo, por eso casi no le comprendí esa parte. Ah, ya. Es que el internet debe de ser, sí, yo me doy cuenta porque los subtítulos no salen. Pero ahora creo que sí, ya me están escuchando mejor. Sí, ahora sí. Sí, Vale, Sí, ya lo escucho mejor. vale, gracias. Entonces, lo que le decía era que los puntos críticos siempre los va a obtener de los resultados que tenga para X y para Y al igualar a 0 las derivadas, la primera derivada. Pero como acá solo tiene un valor de X y un valor de Y, por eso es que solo hay un punto crítico. Van a haber otras ocasiones donde al igualar acá puede que tenga una cuadrática, le van a salir dos valores y así. Pero acá como son términos lineales, lo que les quedaron siempre solo dan un valor. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, muy bien. Entonces tenemos acá el otro ejemplo que me dice, consideramos, la función f que va de R2 a R, que toma punto xy y lo lleva a la x cuadrado menos y al cuadrado, ignorando por el momento que esta función tiene puntos de silla y ningún punto extremo, nos piden aplicar el teorema 2.1 para localizar los puntos extremos, ¿sí? Entonces, a ustedes les piden los puntos extremos, vamos a ver cuáles son ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, dice, como en el ejemplo 10, o sea, en el ejemplo anterior, veamos que F solo tiene un punto crítico, el origen. ¿Por qué razón? Hagámoslo. Eso no lo hacen, aquí se lo omiten. Para sacar los puntos críticos, recordamos que sacamos las derivadas con respecto a X, con respecto a Y, igualamos a 0. Saquemos la derivada de esta función con respecto a X, sería 2X, ¿verdad? Igualando a 0, pues me da el valor de X igual a 0. La derivada de esto con respecto a y sería menos 2y igual a 0, pues me da el valor de y igual a 0. Entonces siempre me va a quedar como punto crítico un punto nada más, que es el punto 0,0, que como dice acá, pues es el origen. ¿Sí? Eso se lo omiten, pero ustedes lo tienen que hacer. Se dan cuenta pues que es el 0,0. Ahora dice, y que el valor de f en él es 0. Veámoslo. Si evalúo el punto 0 y 0 acá,
pues cabal, me va a quedar 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado es 0, ¿verdad? F evaluado en la funcióncita, el 0,0 pues me da 0. Sí, estamos bien. El valor de F en L es 0. Muy bien, ya lo corroboramos. Tenemos ahora, si examinamos los valores de F en puntos próximos al origen, veamos que se cumple esto. Entonces, ahora yo quiero ver, ¿verdad?, cómo es mi función con respecto al punto F de 0, 0, que ya vi yo que me da 0, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Cuando yo tengo la función F con cualquier valor de X, ¿verdad? Y cuando la y vale 0, yo me doy cuenta que mi función F va a ser mayor o igual que 0. Probémoslo, miren. Cuando X vale cualquier valor, pero y vale 0, acá lo sustituyo, ¿verdad? Si y vale 0, me queda la función X cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso siempre va a ser positivo toda la vida, ¿verdad? Porque el X al cuadrado siempre va a dar un número positivo. Entonces, mi función de esa forma siempre va a ser mayor o igual que 0, que es el F de 0, 0, que es lo que estoy viendo. Ahora bien, ahora veamos por el contrario. Cuando X vale 0, pero Y es distinto de 0. Aquí está. ¿Cómo va a ser mi función? Veámosla acá. Si X vale 0, me va a quedar la función menos Y al cuadrado. ¿Y eso cómo va a ser siempre? Va a ser menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el Y al cuadrado siempre es algo positivo, pero por ese menos que está afuera, siempre toda la vida ese pedazo va a ser negativo. Entonces mi función F de 0, Y siempre va a ser menor o igual que 0, o lo que es lo mismo, el F de 0, 0, que es lo que me da 0, ¿verdad? Entonces, aquí dice con desigualdades estrictas cuando X es diferente de 0 y Y es diferente de 0. Entonces, dado que X o Y pueden tomar cada vez más pequeños, el origen no puede ser ni un punto de mínimo relativo ni un punto de máximo relativo. Por lo tanto, es un punto de silla, ¿verdad? Porque lo que decíamos, si no es ni mínimo ni máximo, es punto de silla. Por consiguiente, esta función no puede tener puntos extremos relativos. ¿Pero por qué? Esta es la clave, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, para que fuera un máximo, recordando, la función para cualquier valor, para todo valor, tenía que ser mayor o igual que el f evaluado en el punto, ¿sí? Y para hacer, eso era para hacer mínimo, perdón, y para hacer máximo, él tendría que ser mayor, como lo era aquí, ¿verdad? Que el f de xy para cualquier valor con respecto al punto, pero aquí se tiene que, por un lado, si x toma unos valores y y toma 0, y acá si y toma unos valores y x vale 0, me dan que la función cambia, por un lado es mayor y por otro lado es menor. Entonces, por eso no puede ser ni máximo ni mínimo local. Entonces, no es ni máximo ni mínimo, por lo tanto es un punto de silla, ¿verdad? Como dice acá. Entonces, por eso dice que de esta manera no pueden tener puntos extremos relativos. Y para que ustedes lo vean mejor, pues ahí les ponen la gráfica de esa función que es de esta manera, ¿verdad? Para que vean que ningún punto, el 0,0 pues no puede ser ni máximo ni mínimo relativo, ¿verdad? Acá. Pero, como les digo, la clave es en este pedazo, porque no lo puedo decir yo en general para cualquier valor de x y y que va a ser mayor o menor que el f evaluado en el punto. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte. Muy bien. Eso es el análisis que hace cuando lo pueden ver de un solo, ¿verdad? Pero si ustedes no lo logran ver de un solo, hay otras maneras de cómo lo pueden hacer, que creo que es lo que sigue. Sí, es esta. Va, entonces acá tenemos el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos que sea nuestra función f de xy de clase C3, es decir, que es 3 veces continuamente diferenciable. En un conjunto abierto UN de R2, tenemos un punto AB, que es un máximo relativo o mínimo relativo de Z igual a f de xy, respectivamente, si cumple las condiciones necesarias siguientes. Primero,
que la primera parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0 debe ser igual a la parcial de f con respecto a y evaluada en el punto y me tiene que dar como resultado 0. ¿Sí? Lo que hacemos siempre, ¿verdad? Las igualadas a 0. Luego, si A, B es un punto llamado crítico que satisface las ecuaciones y si el discriminante de la forma cuadrática hessiana de la función, el delta, está dado por la segunda parcial de f con respecto a x multiplicado por la segunda parcial de f con respecto a y menos la mixta al cuadrado evaluado en el punto AB. Cuando saquemos eso, vamos a analizar lo siguiente. Primero, que el punto A, B va a ser máximo relativo si este número delta me da un número mayor que 0. Y si la parcial con respecto a x evaluada en el punto AB es menor que 0. ¿Sí? Si cumple esas dos cosas, el punto es máximo. Si el A, B va a ser mínimo, si el delta es mayor que 0, pero la parcial de f con respecto a x, la segunda, evaluada en el punto, me da mayor que 0, entonces va a ser mínimo. ¿Vean? Pero por el contrario, si este punto no es máximo ni mínimo, si el delta es menor que 0, en ese caso va a ser un punto de silla. Entonces vean, si el valor delta me da mayor que 0, puede ser máximo o mínimo, todo dependiendo de la segunda derivada con respecto a x, del valor que me dé. Pero si el delta de una sola vez me da un número negativo, es decir, menor que 0, de un solo yo voy a decir que es un punto de silla. Pero luego, si tengo que el delta es igual a 0, pero entonces dice que nada puede saberse. En este caso hay que hacer un estudio pues más determinado. El criterio de la segunda derivada no me sirve, sino que tengo que hacer otro estudio. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo acá para comprender mejor cómo se utiliza ese criterio. Entonces tenemos acá, el ejemplo nos pide localizar los puntos de máximo y mínimo relativo y los puntos de silla de la función f de xy igual al logaritmo base 10, ¿verdad? De x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Entonces dice, comenzamos con un detalle paso a paso. Dicen que acá que esta solución la van a hacer paso a paso para que la comprendan bien. Entonces, el paso 1. Dice que en primer lugar tenemos que localizar los puntos críticos de esta función. Por consiguiente, de acuerdo al teorema 2.1, calculamos pues las primeras derivadas y las igualamos a 0, ¿verdad? Acá no se van a confundir ni van a creer que es otra cosa, simplemente es la notación diferente. Acá lo que han puesto es la primera derivada de f, acá como primera componente y la segunda derivada de f como segunda componente. Pero es como que ustedes las sacaran separadas, eso no es irrelevante, pueden hacerlo como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces, empezamos, sacamos la primera derivada de mi función con respecto a x, recordando la derivada del logaritmo, base 10, pues es la derivada del argumento entre el argumento, ¿sí? Entonces, la derivada de este argumento con respecto a x es 2x, entre el argumento, es decir, entre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Luego voy y saco la derivada con respecto a y, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto con respecto a y es 2y entre el argumento x cuadrado más y cuadrado más 1. Ahí está. Vean, solamente que las han puesto como notación acá, como lo que utilizamos en la tutoría pasada, ¿verdad? Esto, de ahí nada especial. Ahora, para encontrar los puntos críticos, lo que hacemos es la derivada igual a 0, ¿verdad? En este caso, es el delta de f de xy igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto igual a 0 y esto igual a 0. Entonces, esto solo va a ser 0, ¿verdad? Lo de abajo no puede ser 0 jamás. Si no, estaría indefinido. Entonces, necesito que lo de arriba sea 0, es decir, 2x igual a 0, pues me da el valor de x igual a 0. O sea, aquí tengo, cuando x vale 0, justo esta primera coordenada me da 0. Y abajo no me va a dar 0, ¿verdad? Me va a dar, estamos bien, 0 entre 1, pues 0. Ahora, la segunda componente la igualo a 0, de la misma manera, necesito que el numerador sea 0 porque el denominador no puede ser 0. Entonces, 2y igual a 0, pues tengo ahí que y tiene que valer 0. Acabar sustituyendo abajo no me da 0, ¿verdad? Me da 0 entre 1, 0. Entonces, estamos bien. Entonces, encontré los valores de x igual a 0 y de y igual a 0. Ahí está. Entonces, aquí tengo, de modo que solo, nuevamente tengo un punto crítico, nada más que es el 0,0.
Ahora vamos a determinar si ese punto crítico es un máximo, es un mínimo o es un punto de silla. Esta función es un poco más difícil de analizar, ¿verdad? De ver cuándo va a ser positiva, cuándo va a ser negativa y todo eso así. Entonces, aquí vamos a ocupar lo de la segunda derivada para analizar todo lo que nos dice anteriormente. Entonces, empezamos. Necesito las segundas derivadas parciales. Y vean, voy a necesitar estas derivadas para sacar mi delta, ¿sí? Necesito las segundas de x, de y y la mixta, ¿verdad? Entonces, saco la segunda de x, entonces es esta de nuevo con respecto a x, ¿verdad? Entonces, pero acá hay una división, entonces tenemos que seguir la regla de cómo se deriva cuando hay una división, ¿verdad? Que es la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, sobre lo de abajo al cuadrado, recordando. Entonces empezamos. La derivada de lo de arriba con respecto a x es 2. Acá esto a x se les he puesto en morado porque no debe de ir, igual que aquí. Eso no debe de ir, por eso se los he puesto en moradito para que ustedes lo corrijan allí en el libro, si lo tienen impreso o digital, ¿verdad? Le pongan algo para que cuando estudie se recuerden que no va. Muy bien, entonces, continúo. La derivada de lo de arriba, que es 2 por lo de abajo, aquí está, por x al cuadrado más y al cuadrado más 1, menos lo de arriba, que es 2x, por la derivada de lo de abajo, con respecto a x, es 2x, ¿verdad? Ahí está, sobre lo de abajo al cuadrado. Vean, ahí está, estamos bien. Luego saco la segunda con respecto a y, es decir, esta nuevamente con respecto a y. Lo mismo, la derivada de una división, la derivada de lo de arriba, que me da 2, esto no va, por lo de abajo, ahí está, menos la derivada de lo de abajo con respecto a y, que es 2y, por lo de arriba, que es 2y, ahí está, sobre lo de abajo al cuadrado, ahí estamos. Luego sacamos la mixta, ¿sí? Entonces, podemos sacar cualquiera de las dos. Yo voy a agarrar la primera. La primera que había sacado con respecto a x, ahora la voy a sacar con respecto a y. Si hacen la de aquí, pues va a darle lo mismo. Entonces, la voy a sacar con respecto a y. Lo de arriba es constante, ¿verdad? El 2x es constante. Entonces, es como que tuvieran, es todo esto elevado a menos 1 arriba. Entonces, el menos 1 cae abajo. Me queda menos 2x por la derivada de lo de adentro, que es con respecto a x, ¿verdad? Estoy derivándolo con respecto a y, perdón, es 2y, aquí está, 2y, y a ese le tengo que restar 1, ¿verdad? Menos 1 me da menos 2, por eso es que me queda al cuadrado aquí. Entonces ahí ya tenemos la segunda derivada, la mixta. Si sacan la otra, si sacan esta, luego con respecto a x, pues le va a dar lo mismo. Muy bien, ese es el paso 2. Luego el paso 3 es aplicar el criterio de la segunda derivada para las funciones de dos variables. Entonces, lo que hacemos es evaluar el punto que yo estoy viendo, que quiero saber qué es, que en este caso es el 0,0, ¿verdad? Y lo evalúo en la segunda parcial con respecto a x. Uy, me fui. En esta, ¿verdad? Si ustedes evalúan aquí el valor de 0, en la segunda con respecto a x, les va a dar 2, ¿sí? Luego, si ustedes evalúan en la segunda de y el valor de 0,0, también les da un valor de 2, pero esto es casualidad, ¿verdad? No necesariamente tiene que dar lo mismo, puede darle diferente. En este caso dio lo mismo. Y luego en la mixta evalúan el valor de 0,0 acá y les da 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesito. Ahora, ya que he evaluado en la segunda derivada, ya puedo sacar el valor de delta. Recordando, el valor de delta es la segunda de x por la segunda de y menos la mixta al cuadrado. Entonces, la segunda de x es 2 por la segunda de y, que es 2, menos iría acá la mixta al cuadrado, 0 al cuadrado, por eso no lo ponen, ¿verdad? Entonces, me queda 2 por 2 es 4, entonces llego a qué? A que delta es mayor que 0, ¿sí? Entonces, como delta es mayor que 0, tengo las posibilidades del 1 o 2, o es mínimo o es máximo. Entonces, ahora me ubico en la parcial de f con respecto a x. Vamos a verla.
La parcial de f con respecto a x es esta, me dio 2, ¿verdad? Y 2 es mayor que 0. Entonces, cuando eso pasa, que me da que es mayor que 0, acá está, ¿verdad? Entonces tenemos que es mínimo, y es lo que concluyen acá cabal. Como la segunda parcial con respecto a x es 2 en este caso y es mayor que 0, concluimos por el teorema 2.3, pues que es un punto mínimo local, y es el único que había, ¿verdad? Entonces, ahí concluimos ya que solo tiene, pues, mínimo local. No sé si tienen alguna consulta o comentario. ¿No? Muy bien. De mi parte, solo retrocediendo un poco donde teníamos la imagen en el ejemplo 10, ahí usted mencionaba los mínimos y los máximos. En ese ¿Sí? caso, para saber si tiene mínimos y máximos, para el mínimo debemos sustituir X y para el máximo debemos sustituir Y. No. Porque recuerde que el mínimo es un punto con coordenadas X, Y. Entonces, ese Perdón, X era en y... el otro ejemplo. Es Ah, que en ya el puse otro. solución 10. Sí. Ah, Y vale, en el vale, siguiente. permítame. En este. Sí, en ese. Porque Ah, usted hacía mención de que se sustituía X y luego se sustituía Y. sí, pero eso es porque en este ejemplo nos sirve hacerlo así para darnos cuenta que, recuerde que para que sea máximo, perdón, para cualquier valor, la función evaluado en XY tiene que ser menor que el f evaluado en el que yo quiero que sea máximo, en este caso es el 0,0, ¿verdad? Entonces, si el 0,0 fuera un máximo, para cualquier valor de x y de y, debería de darme que perdón, si quiero que sea máximo, aquí, sería acá. Si quiero que sea máximo el 0,0, para cualquier valor, él debería de ser mayor que que cualquier otro valor que aparezca ahí. Pero acá yo les decía, por un lado, me da que el f de 0,0 es mayor, pero por otro lado, si yo tomo valores diferentes, me da que es menor. ¿Cómo se lo pudiera decir de manera para... Ajá, no es que esto lo va a hacer para sustituir la X o la Y para mínimo, para máximo, no. Sino que usted siempre va buscando que el valor de F evaluado en el que usted quiere que sea mínimo o máximo, él siempre sea menor que cualquiera de los otros valores que estén alrededor de él o mayor, para que sea mínimo, para que sea máximo, dependiendo, ¿verdad? Pero en este ejercicio usted se da cuenta que si X toma unos valores y X toma otros valores, por un lado, la función va a ser mayor que la f evaluada en el punto, pero por otro lado, la función, si y toma otros valores, va a ser menor que evaluado en el punto. Entonces, no es ni mínimo ni máximo, porque es como que esté jugando alrededor del 0,0 y en unos pedacitos mi función es mayor, entonces pareciera que mi 0,0 va a ser mínimo, pero por otro lado es mayor, es menor la función que el 0,0, pareciera que fuera máximo, entonces no es nada por esa razón. No sé Sí, si ya me sí, ahora comprendió la idea. sí, ahora sí. Ah, Gracias. vale, muy bien. Vale. Ahora, digamos, acá, ¿verdad? Entonces, acá, entonces por ese teorema concluimos pues que es mínimo local, ¿verdad? Entonces, aquí el teorema siento que ese está muy bien entendible, ustedes aplican lo del delta y de ahí pues ya van a saber qué cosa es, si es máximo, mínimo o punto de silla. Ahora tenemos este otro ejemplo que nos pide ver cuáles serían las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa que tiene un volumen específico. Si se desea emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. Aquí desde aquí ya están hablándome de un mínimo, ¿sí? Quieren saber cómo deben de ser, ¿verdad? Las dimensiones de la caja para yo poder mínimo material para poder elaborarla, recordando que no tiene tapa. Entonces, vamos acá a la solución.
La idea pues es minimizar la base, como lo ven en el dibujo, y el ancho de la base de la caja. Este es como un ejercicio de aplicación, ¿verdad? De lo que son los mínimos y los máximos. Muy bien. De la forma de- ¿Ya se me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, Sí, ya escuché mejor. Vale, gracias. Creo que no sale. Lo voy a volver a compartir para que subtítulo. No, no, mm, vamos a pasar. Y vamos. No, es la caja, ¿verdad? Acá. No sé si me escucharon cuando les dije. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí. Gracias. Cuando no se me escucha, ahí me dice en internet está algo feo. Muy bien. Entonces, como les decía acá, me pedían cuáles serían las dimensiones relativas de una caja rectangular sin tapa, ¿verdad? Entonces, ustedes necesitan saber las dimensiones X, Y y Z.
Vale. Ahora, de las fórmulas para el área sabemos lo siguiente. El área de una caja se encuentra de esa forma. Multiplicando la dimensión X por Y solo una vez porque no tiene tapa, más 2 veces XZ, más 2 veces YZ. Ahora, de las fórmulas para el volumen tenemos lo siguiente, que el volumen es la multiplicación de las tres dimensiones, X por Y por Z. Y 3, tenemos pues que despejando de 2 a Z, o sea de acá, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que Z vale V sobre XY. Ahora bien, 4 es que al sustituir 3 en la ecuación 1, tenemos lo siguiente. Es decir, sustituimos el valor de Z en la área. Entonces, acá cabal sustituimos, ¿verdad? El valor de Z, que es V sobre XY, las X se nos eliminan, por eso solo me queda la Y. Y lo mismo acá, sustituyendo el Z en esta parte de acá, la Y se me elimina y solo me queda la X abajo, ¿verdad? 2B sobre X. Me piden que hay que notar que el dominio de S, es decir, de esta función de la área, es de 0 más infinito, cruz 0 más infinito. Me preguntan por qué. ¿Por qué razón? Recordando, las variables X y Y que yo estoy tomando son dimensiones de una caja. Y las dimensiones de una caja solo pueden ser valores positivos, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Por eso es que siempre toma valores del 0 al más infinito. Por eso el dominio tiene esta forma. Muy bien, ahora tenemos que localizar puntos críticos utilizando el criterio de la primera derivada. Para ello, derivamos parcialmente respecto de X e Y, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo que estamos haciendo, sacamos la primera derivada e igualamos a 0. Entonces, tenemos la parcial de S con respecto a X, es la parcial, esta es la fórmula de la S, ¿verdad? Se fijan en esta vez, está con respecto a X, derivando, acá esto me queda Y, ¿verdad? Luego esto es 0 porque no tiene X, más esto con respecto a X, es como que tuviera X a la menos 1, el menos 1 cae, me queda menos 2B y X a la menos 12, es decir, X cuadrado abajo, ahí estamos. Luego, la derivada de S con respecto a Y, ahora esto con respecto a Y, aquí me queda Y, y acá me queda lo mismo, ¿verdad? 2B sobre Y al cuadrado. Ahora dice acá, así multiplicando a 5 por X al cuadrado y a 6 por Y al cuadrado, tenemos este sistema, ¿verdad? Lo que hacemos es como tenemos esto igualado a 0, yo puedo multiplicar por X al cuadrado para que no tener fracción y a esta por Y al cuadrado para no tener fracción. Y ya me quedan estas dos ecuaciones de acá. Ahora bien, despejando de 7 a Y, tenemos lo siguiente. De acá despejo a Y me queda que es 2B sobre X al cuadrado, ¿verdad? Simple despeje. Luego, sustituyendo este valor de Y en la ecuación 8 y reduciendo, nos va a quedar que el valor de X vale la raíz cúbica de 2B. Solo sustituyen acá el valor de Y, aquí, lo elevan al cuadrado, simplifican y les va a quedar este valor. Luego, sustituyendo a X igual a la raíz cúbica de 2B, que es la que tuve acá, en la 7, para encontrar el valor de Y, lo mismo, sustituimos, reducen y les queda esto, ¿verdad? Que Y es la raíz cúbica de 2B. Por cuanto el punto crítico que tenemos es X, que vale raíz cúbica de 2B, Y, que vale raíz cúbica de 2B. Ahora, el paso 3 es, ahora utilizaremos el criterio de la segunda derivada y determinaremos si el punto determina un valor extremo relativo. Para ello encontramos las segundas derivadas parciales, ¿verdad?
Entonces, la parcial que ya habíamos sacado vamos a sacar con respecto a x, aquí atrás la tenemos, la parcial con respecto a x, me daba y sobre y menos 2b sobre x al cuadrado, aquí está, la vuelvo a derivar con respecto a x, esto me da 0, esto es como que tuviera x a la menos 3, el menos 3 cae, a ver, x con respecto a x, sí, ¿verdad? X a la menos 2, quiero ver si no está malo aquí, menos por menos me da más, 3 por, debería ser 6, ¿verdad? Por x a la menos 3 menos 1. Sí, aquí entonces hay un error en ese, no me fijé, no me los puse en color, por eso. Oh, quiero ver. Ah, no, está bien. Estaba viendo aquí, disculpe. La derivada, está correcto. La derivada de esto con respecto a x, ¿verdad? Es como que tuviera x a la menos 2 arriba, el menos 2 cae por este menos 2, se me hace 4 positivo, el x a la menos 2 le resto 1, me queda x a la menos 3, que es el x cubo. Entonces sí está correcto, por eso no me había fijado, pero sí está bien. Entonces aquí está, luego sacamos la segunda parcial de S con respecto a Y, la que ya había sacado con respecto a Y me quedaba esta, la vuelve a sacar con respecto a Y y les queda 4b sobre Y al cubo. Luego la mixta, sacan una en este caso, primero la que me daba con respecto a X, la saco luego con respecto a Y, a esta, con respecto a Y, toda 0, solo da pues 1 acá. Ahí estamos, ya sacamos la segunda derivada. Me piden que note que S es de clase C2, es decir, es 2 veces continuamente diferenciable, por lo que las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Sí? Entonces, por eso es que solo las sacan. Si las sacaran 2 veces, pues se darían cuenta que son iguales. Por tanto, aquí las sacan para que ustedes vean, da 1, ¿verdad? También. Ahora ya evaluamos lo que es el delta. Vean, acá les han puesto otra notación diferente del delta, pero es la misma que aparecía allá al inicio. Acá se la ponen como el determinante de esta matriz. ¿Qué sería? Al final, justo, ¿se recuerdan? Era la segunda de X por la segunda de Y. A sacar el determinante, eso queda, vean, la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que es la mixta al cuadrado. Miren, ahí está, ¿ven? Entonces, esta es otra nota, es lo mismo del delta. O sea, acá sustituyen cada una de las parciales y al final, pues justamente, ¿verdad? La derivada, la segunda de X por la segunda de Y, menos la mixta al cuadrado, 1 por 1, pues da 1. Entonces, si ustedes ahora evalúan en el punto P, ¿verdad? Que es el que nos están pidiendo, da el valor de 3, ¿sí? Entonces, como el valor de 3 es mayor que 0, entonces, yo tengo si ustedes se recuerdan, eran las primeras dos opciones, o era máximo o era mínimo. Entonces, venimos y nos vamos a la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? Que es esta. Entonces, esto pues nos da el valor de 2. Entonces, pues es mayor que 0. Entonces, como cuando da mayor que 0, por el criterio de la segunda derivada, tiene un mínimo, ¿verdad? Y es justo lo que estamos buscando ahorita. Queríamos que tuviera un mínimo para encontrar las dimensiones más pequeñas de la caja. Entonces dice, puesto que la solución necesita interpretación, hallamos a z de 3, ¿sí? De la ecuación 3, y notamos que z da v sobre xy. Acá en la ecuación 3 era esta, ¿verdad? Pero teníamos que era v sobre xy. Aquí están. Muy bien, aquí vamos. Aquí, ¿verdad? Por lo que sustituyendo los valores encontrados, pues tenemos que z valía v sobre xy, pero xy ya tenemos los valores, los sustituimos y pues me da acá, se dice racionalizando y todo lo demás, pues me da este valor de z de raíz cúbica de 2b
sobre 2. Entonces ya tenemos los valores de X, de Y y de Z. Muy bien. A ver. Entonces acá tenemos la conclusión que la caja pues debe tener una base cuadrada. ¿Por qué razón? Porque el valor de X y de Y eran iguales, si ustedes se fijaban, ¿verdad? Sobre Z dio diferente. Por eso debe tener una base cuadrada y la profundidad debe ser de 1/2 de la longitud de uno de los lados de la base. ¿Para qué? Para minimizar lo que es el material. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Es 1/2 y este era el valor de X y de Y, ¿verdad? Entonces que quedó arriba. Entonces por eso dice acá que la profundidad debe de ser de 1/2 de la longitud de uno de los lados de la base. Todo esto para minimizar lo que es el material. Y se finaliza acá, ponen el gráfico de S, pero para un valor específico, ¿verdad? Para el valor de V igual a 5, se pone, hacen el gráfico y queda esta caja de acá. Solo la ponen como un ejemplo nada más. Pero la interpretación es esta, ¿verdad? Que para minimizar los cuadrada, es decir, tienen que ser iguales las dos longitudes y la de la profundidad tiene que ser 1/2 de la longitud de cualquiera de las medidas de la base. Entonces esa es la conclusión y así se va a lograr minimizar el material para elaborar una caja. Entonces, con eso finalizamos. Ese es el último ejemplo, cabalito, terminamos, miren. Con esto finalizamos la propuesta de la agenda para el día de ahora. No sé si tienen alguna consulta. Las dos cosas que me dijeron, yo se las voy a hacer saber al coordinador y más que todo con lo de la autoevaluación, pues yo le voy a escribir, ¿verdad? Cuando él me haya contestado para ya estar segura de la respuesta. También, Lick, si nos pueden actualizar las orientaciones, porque con eso que se hizo un desfase, tal vez si nos pueden actualizar, porque así vamos viendo de una sola vez cuáles son las fechas en que se van realizando las actividades, por favor. Entonces, sí, sería lo de la autoevaluación y lo de las orientaciones, ¿verdad? Le voy a decir al coordinador si se las puede actualizar y colocar. Vale, no sé si hay otra cosa. Solamente que la Real Sara Moderna va también a dar la tutoría, ¿verdad? No sé si la va. También Sí. te va a. Sí. Sí, está la segunda tutoría a las 10, como a las 10:05 se conectan, ¿verdad? Porque es bien cansado de una sola vez. Sí, más de esta materia creo que uno queda bien. Sí, bueno, hay que tomar un recreo. Bueno, Va. no hay dudas. Entonces, no se salgan porque voy a tomar la lista ahorita. Voy a salirme de acá. Permítanme, le voy a tomar captura de pantalla.